Muy buenas noches, queridos hermanos. Una cordial bienvenida a todos. Hoy, por la gracia de Dios, nos volvemos a reunir para meditar juntos en la palabra de Dios. Reciban una cordial bienvenida, mis hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos hoy miércoles nuevamente para tener nuestra meditación bíblica en el libro de los Salmos. Como siempre lo venimos haciendo a través de esta serie de estudios en el glorioso libro de los Salmos. Bienvenidos a todos los hermanos que ya están conectados. Nos alegra mucho que se conecten y saber que están del otro lado de la pantalla con el corazón dispuesto a estudiar y a meditar en el santo mensaje de la gloriosa palabra de Dios. Bienvenidos todos ustedes y que sea hoy Dios hablando a sus corazones. Recuerden reportar su conexión. Recuerden compartir el link con algún familiar, con algún amigo, con sus conocidos. Quizás Dios les permita escuchar su palabra y conocerle. No eche en saco roto esta posibilidad. Nosotros debemos ser evangelistas de las redes también. Así que hermanos, compartan el link. Y bienvenidos todos los que ya se conectan con nosotros. Mientras se conectan los demás hermanos, a todos los hermanos que ya están conectados, les invito a orar, a elevar nuestro corazón al Señor en esta noche para encomendarnos a Él y que Él disponga nuestro corazón para recibir el estudio de la palabra del Señor. Así que les invito a todos los que ya están conectados a que con un corazón reverente y dispuesto elevemos nuestro corazón a Dios en oración. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, una vez más, a través de este medio de comunicación, nos reunimos hoy miércoles para tener una meditación en tu santa y gloriosa palabra. Por lo cual te rogamos, Padre amado, que dispongas todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que nos permitas entender y comprender tu verdad el día de hoy. Que la palabra que va a ser expuesta seas tú, Señor, permitiendo que caiga en tierra fértil y produzca el fruto para el cual tú la envías. Amado Dios, dispone el corazón de todos mis hermanos y hermanas que se conectan regularmente en esta hora de la noche. Bendícelos, Señor. Habla a sus conciencias. Muéstrales el camino de tu voluntad. Enséñales a confiar y a depender de ti. Padre bendito, consuela y anima al que está triste. Fortalece, Señor, sus vidas y concédeles, Padre Santo, caminar en tu verdad. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres el Dios que nos dio la vida. Tú eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por eso a ti venimos, porque tú eres la fuente de todo bien y de toda gracia. Te alabamos, Padre bendito. Te glorificamos y te exaltamos en esta hora de la noche, elevando nuestro corazón y nuestra alma al trono de tu gracia, porque solo de ti viene la gracia y la bondad para nuestras vidas. Así que, Padre, te bendecimos y te damos gracias. Y quiero pedirte, Señor, que guíes mis palabras y que me permitas hablar lo que es justo y recto delante de tus ojos y a tu pueblo que escucha hoy tu verdad. Perdona mis pecados, Señor. Mira mi debilidad y ayúdame en tu verdad a poder caminar en santidad y a explicar tu palabra con rectitud y justicia. Gracias por escucharme, Señor, y gracias, Padre bendito, por darnos la gracia de poder reunirnos para meditar en tu verdad. Te pido estas cosas, glorioso Dios, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, entonces saludamos a todos los hermanos que se conectan, que están dispuestos como cada miércoles a meditar en la palabra de Dios. Saludamos al hermano Jaime Díaz, que fielmente se conecta cada miércoles, al hermano Alfredo Rincón, a la hermana Alejandra Aguilar, a la hermana Esperanza Alfonso, al hermano Luis Jorge Triana, que también está conectado, a la hermana Rosalvita Moreno, a Laurita Caicedo, a Leonardo Ramos,
a Rosalía Carreño, al hermano Alexander Ruiz de Acacias con su esposa, con su hijo, al hermano Narciso Hernández, a la hermana Araceli, a todos, a la hermana Yane Orjuela, a la hermana Gloria, a todos los hermanos y hermanas que se conectan regularmente, al hermano Víctor, bienvenidos el día de hoy al estudio de la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces, sin más preámbulos, después de esta oración y de estos saludos, vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios. Les ruego que tengan su Biblia abierta en el Salmo 41. Salmo 41. Por la gracia de Dios, seguimos meditando en el estudio del libro de los Salmos. El miércoles pasado terminamos el estudio del Salmo 40. El día de hoy meditaremos en el Salmo 41. El Salmo 41 es el último libro del primer libro de los Salmos. Recordemos que los Salmos están divididos en 5 libros. Los 5 libros o secciones son de la siguiente manera. El libro primero va del Salmo 1 al Salmo 41. Por eso hoy estamos concluyendo el primer libro del primer libro de los Salmos en que está dividido. El libro 2 va del Salmo 42 al Salmo 72. El libro tercero va del Salmo 73 al Salmo 89. El libro cuarto va del Salmo 90 al Salmo 106. Y el libro quinto va del Salmo 107 al Salmo 150. Estos son los 5 libros en que está dividido el libro de los Salmos. Así que entonces les invito a leer el Salmo 41, el último salmo del primer libro de los Salmos. Salmo 41. Todos a una voz vamos a leer este precioso salmo. Dice así la palabra de Dios. Salmo 41. Oración pidiendo salud. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el malo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Este es el precioso Salmo 41. Este es otro escrito por el rey David, el siervo y cantor de Israel. Este salmo contiene 13 versículos que nos ofrecen una profunda enseñanza sobre la bendición de ser compasivos y misericordiosos con el necesitado. Es un escrito sagrado donde también David nos habla
de la experiencia del sufrimiento en la enfermedad, la traición y la esperanza en Dios. David nos comparte su dolor y su confianza inquebrantable en el Señor en medio de la adversidad. Por lo cual este salmo es muy maravilloso porque en él encontramos consuelo, ánimo y sabiduría para enfrentar los momentos difíciles de nuestra vida. La enseñanza para hoy lleva por título La realidad de la bendición, el sufrimiento y la traición. La realidad de la bendición, el sufrimiento y la traición. Este salmo para su estudio lo dividiremos en 3 secciones o encabezados. Del versículo 1 al 3 vemos la bienaventuranza del que piensa en el pobre. De los versículos 4 al 9 vemos la realidad del sufrimiento y la traición. Y de los versículos 10 al 13 vemos la confianza inquebrantable del salmista en Dios. Esos serán los 3 puntos encabezados en los que hemos dividido el Salmo para su estudio el día de hoy. Consideremos nuestro primer encabezado, la bienaventuranza del que piensa en el pobre. Versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Amén. Como podemos ver, el versículo 1 inicia en su primera parte con una maravillosa y estimulante declaración. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Aquí la palabra de Dios nos presenta una bienaventuranza, es decir, una declaración de felicidad y bendición para aquellos que muestran compasión y misericordia por los afligidos, por los débiles y los necesitados. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en el Salmo 18, versículo 25, el salmista expresó también, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Así que, amados hermanos, hay una bienaventuranza para el hombre que piensa en el pobre, para el misericordioso, para el que muestra compasión para con el necesitado. Y esto es algo muy importante que debemos atesorarlo en nuestro corazón. ¿Quién es el pobre o el débil? Según este pasaje que se menciona aquí. No se refiere solo a la pobreza material, sino a cualquiera que esté en una situación de necesidad, de enfermedad, soledad o dificultad. Se refiere también a todos aquellos que reconocen su pobreza espiritual, o sea, que reconocen su miserable condición pecaminosa delante de Dios, que reconocen que necesitan del consuelo, la misericordia y el conocimiento de Dios. A esos es que se refiere aquí el versículo 1, cuando dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. El pobre es aquel que se reconoce pecador. No simplemente está refiriéndose a la persona que no tiene bienes materiales, sino también al que está en dificultades, en necesidades, el que está en una situación difícil, en aquel que reconoce su miserableza delante de Dios. Entonces, hermanos, por eso el proverbio, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente. Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado.
peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. La palabra de Dios nos dice que el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, y peca todo aquel que menosprecia a su prójimo, tal vez porque es de una condición humilde y pobre. Dios aborrece a tal persona, porque es un pecado contra Dios. En Proverbios 19, versículo 17, también la palabra de Dios dice, Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho lo devolverá o lo volverá a pagar. Vemos aquí claramente, hermanos, que la palabra de Dios vuelve y nos reitera una bendición maravillosa. Dice que a Jehová presta el que da al pobre. Cuando uno le da al pobre, al necesitado, es como si le prestara a Jehová. Y el bien que ha hecho se lo devolverá o se lo volverá a pagar. Es decir, el Señor no se queda con nada. Dios es bueno y misericordioso. En Eclesiastés, capítulo 11, versículos 1 al 2, también encontramos una promesa maravillosa. Eclesiastés 11, 1 al 2 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabéis el mal que vendrá sobre la tierra. Echa su pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Es decir, sea generoso, sea misericordioso, que ese bien que uno hace se devolverá algún día. Por eso, este pasaje es tan estimulante para nosotros, para que seamos misericordiosos con el necesitado. Luego el versículo 1 en su parte B, y en el versículo 2 y 3, el Señor da 6 promesas para el compasivo y misericordioso con el pobre. En el versículo 1, parte B, tenemos la primera promesa. Dice que en el día malo lo librará Jehová. Cuando uno es misericordioso y compasivo con el pobre, la promesa primera que menciona aquí el texto es que en el día malo nos librará Jehová. El día malo no se refiere a un día específico, sino a cualquier circunstancia adversa que en cualquier momento o tiempo de nuestra vida nos sobreviene o viene a nuestra vida. Por tanto, la promesa para el compasivo es que Dios intervendrá en su vida en tiempos de prueba, de adversidad y dificultad. ¡Qué maravillosa promesa esta! Donde el mal se manifiesta en nuestra contra de manera inusual, allí el Señor intervendrá. Pero Dios en su gracia, cuando ocurra eso, nos guardará con su armadura y nos mantendrá firmes en la fe. Esa es una promesa de la palabra de Dios que tú y yo debemos creer con todo nuestro corazón. Dios nos mantendrá firmes en el día malo para que nuestra fe no falte. Como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. En Efesios 6, versículo 13, leemos las siguientes palabras. Efesios 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Dios nos da su armadura para que nosotros podamos enfrentar las circunstancias difíciles de nuestra vida. Habiendo entendido esta verdad, sigamos con la segunda verdad o la segunda promesa que nos revela el versículo 2. El versículo 2 en la parte A, allí tenemos la segunda promesa. Dice que Jehová le guardará y le dará vida. Es decir, lo protegerá y le preservará la vida espiritual. No lo dejará que nadie lo arrebate de su mano. En Dios estamos seguros. Dios nos guardará y nos dará
vida si somos misericordiosos. Por eso en Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En las manos del Señor estamos seguros. Todo hijo de Dios debe tener como característica la misericordia, el ser compasivos con el pobre, con el necesitado, con el que necesita la ayuda y el auxilio de Dios. Así que, hermanos, por eso en esta noche la palabra de Dios nos insta a ser misericordiosos con el necesitado. Luego, en la segunda parte del versículo 2, tenemos la tercera promesa para el compasivo. Dice que será bienaventurado o dichoso en la tierra. Es decir, Dios promete que el misericordioso experimentará felicidad verdadera aún en este mundo caído. ¡Qué promesa tan maravillosa! Porque dice que será bienaventurado o dichoso en la tierra. Esto indica que promete que el misericordioso experimentará felicidad verdadera aún en este mundo caído. Por ejemplo, miren lo que dice el Salmo 128, versículos 1 al 4, de la bienaventuranza y la dicha aún en esta tierra. Dice así el Salmo 28, 1 al 4. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Pueden ver en este salmo la promesa de la bienaventuranza y de la felicidad que aún Dios nos permite experimentar en este mundo caído. Todo el que teme a Jehová y que anda en sus caminos, cuando come el trabajo del fruto de sus manos, bienaventurado será y le irá bien, dice. También dice que su mujer será como vid que lleva frutos a los lados de su casa y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Es decir, Dios lo bendecirá con una familia próspera, con una familia unida, con una familia respetuosa y temerosa de Dios también. Dice el verso 4, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendito sea el Señor. Luego en la tercera parte del versículo 2 tenemos la cuarta promesa. Dice que no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Esto quiere decir que el Señor lo guardará y no permitirá que sus enemigos se enseñoreen de él. ¡Qué maravillosa promesa! Jehová es nuestro guardador. Jehová es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Dios nos protegerá de nuestros enemigos. Por eso en el Salmo 37, versículos 32 al 33 leemos las siguientes palabras. Salmo 37, 32 y 33. Aceche el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzgaren. Bendita promesa del Señor. Así que la cuarta promesa manifestada en este Salmo 41, verso 2, es que Dios no permitirá que seamos entregados en las manos de nuestros enemigos. Es decir, Dios nos guardará y no permitirá que nuestros enemigos se enseñoreen de nosotros si somos misericordiosos y compasivos. Luego, en el versículo 3 del Salmo 41, en su primera parte, tenemos la quinta promesa para el compasivo y para el misericordioso. Dice que Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor.
qué maravillosa promesa. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Esto quiere decir que le dará fuerzas para soportar la enfermedad o la prueba que esté viviendo en su lecho de dolor. Y en la última parte del versículo 3 tenemos la sexta promesa. Dice que mullirá su cama en su enfermedad. Esto quiere decir que la cama se hará blanda y suave para que sea más soportable el tiempo de la enfermedad cuando estemos en cama. Porque si hay una cosa aburridora es durar mucho tiempo acostados y enfermos, hermanos. Dios promete hacer nuestra cama más suave, mullir nuestra cama para que la enfermedad y el dolor sea más soportable. Aquí tenemos entonces la imagen de un padre amoroso que se preocupa por sus hijos, de un padre amoroso que cuida de ellos aún en su enfermedad. Es por eso que en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 17 leemos las siguientes palabras. 2 de Corintios 4, 16 al 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones que vienen a nuestra vida producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios nos permite pasar por situaciones difíciles para que nuestro carácter se moldee a la imagen de Cristo y experimentemos un excelente y eterno peso de gloria en nuestra vida. Aunque nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día a la imagen del Señor. Gloria a Dios por las pruebas y las dificultades. Él siempre está pronto para cuidarnos. En el Salmo 73, en el verso 26 también leemos las siguientes palabras. Salmo 73, verso 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Bendito sea el Señor por permitirnos entender esta verdad. Entender que la roca de nuestra salvación, que nuestra porción en este mundo es Dios y no ninguna otra cosa. Bendito sea su nombre. En conclusión de este primer punto, es decir, de los versículos 1 al 3, las promesas de la palabra de Dios nos estimulan a ser compasivos y misericordiosos con el pobre y con el necesitado. Porque Dios promete librarnos en el día malo, guardarnos y darnos vida, disfrutar de la verdadera felicidad aún en este mundo bajo maldición. No entregarnos a la voluntad de nuestros enemigos, sustentarnos en el lecho del dolor, suavizar nuestra cama en la enfermedad. Eso es muy estimulante para cada uno de nosotros, para que nosotros seamos misericordiosos y compasivos para con el pobre y con el necesitado. Qué maravilloso leer estas palabras, amados hermanos, en este día. Vale la pena ser misericordiosos y compasivos, amados hermanos. Que nuestra vida se caracterice por ser misericordiosos y compasivos con el necesitado. Habiendo considerado entonces nuestro primer encabezado, pasemos a nuestro segundo encabezado, la realidad del sufrimiento y la traición. La realidad del sufrimiento y la traición. Versículos 4 al 9 del Salmo 41. Dice así la palabra de Dios. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad.
y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Vemos en este pasaje la concreta realidad del sufrimiento y la traición que tuvo que enfrentar el salmista. En otras palabras, la Biblia nos muestra que en la vida, tarde o temprano, tenemos que enfrentar dolor, enfermedad y a veces traición de aquellos en quienes confiamos, de aquellos más cercanos. Esa es una realidad que nos muestra la Escritura y que tarde o temprano todos vamos a enfrentar. El versículo 4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. David reconoce su propia pecaminosidad ante Dios y clama a Él por misericordia y sanidad, tanto física como espiritual. Esto es un modelo de humildad y dependencia de Dios que tú y yo debemos imitar. Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios y humillarnos ante Él pidiendo su perdón y misericordia, porque muy a menudo pecamos contra Él. Por eso el Salmo 32, en el versículo 5 dice, Salmo 32, 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Un verdadero hijo de Dios reconoce su pecado, confiesa a Dios su pecado, y Dios perdona la maldad de su pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso aquí en el verso 4 del Salmo 41, el salmista dice, dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Le pide al Señor que sane su alma, que perdone su pecado. Entonces, tú y yo debemos imitar la humildad y la disposición a confesar nuestras faltas cada vez que pecamos contra Dios. En el Salmo 147, en el versículo 3, leemos lo siguiente. Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando nosotros nos quebrantamos ante Dios y confesamos nuestras faltas, reconociendo nuestra debilidad, Él sana y venda nuestras heridas. Bendito sea nuestro Dios. Versículos 5 y 8. Dice así la palabra de Dios. Versículos 5 al 8 del Salmo 41. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Si vienen a verme hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él y el que cayó en cama no volverá a levantarse. En estos versículos podemos ver cómo David describe claramente la hostilidad, el odio y el aborrecimiento de sus enemigos en su contra. En el versículo 5 vemos que desean su muerte y que su nombre pase al olvido. Vean lo que dice. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Pues esto no es otra cosa que el deseo de que él muera y deje de ser recordado, que pase al olvido. Esto indica que lo aborrecen y que lo quieren muerto y desaparecido. O sea, no es un enemigo suave el que tiene David. Son enemigos que lo aborrecen a tal punto que desean desaparecerlo y que su nombre no se vuelva a mencionar sobre la tierra. En el verso 6 vemos que sus enemigos son hipócritas. Si vienen a visitarlo,
no son sinceros, no le dicen lo que en realidad piensan de él, sino que recogen calumnias y chismes y salen a divulgarlas, salen a contarlas. Así actúa mucha gente. Hablan amistosamente con uno, saben cosas y luego salen a divulgarlas. Esto es hipocresía. No hay sinceridad en sus corazones. Por eso, miren lo que dice el verso 6. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. O sea, aparentan ahí que están con él, pero cuando salen comienzan a hablar mal de él. Versículos 7 y 8. Vemos que David en estos versículos, en el versículo 7 y en el versículo 8, dice lo siguiente: reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan maldiciendo de mí, cosa pestilencial se apoderó de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Vemos que David manifiesta en estos dos versículos que todos los que lo aborrecen se juntan y murmuran contra él con la idea de perjudicarlo, hablando mal de él, diciendo que debió haber hecho algo muy malo y en consecuencia por eso está enfermo y no volverá a levantarse de su cama, porque cosa pestilente o demoníaca se ha apoderado de él. En otras palabras, en estos versículos 7 y 8, sus enemigos desean su muerte y se deleitan en su desgracia. Fingen preocupación, pero en realidad están tramando su mal y deseando que él muera y desaparezca su memoria de sobre la tierra. Hermanos, esto que leemos de los enemigos de David es algo terrible. Es una descripción de gente que lo aborrece y lo detesta a fondo, pero que al mismo tiempo están cerca de él. Esto es una situación un poco muy dolorosa y muy difícil de enfrentar, sobre todo si se está en una enfermedad. No sé, amado hermano y hermana que me escucha, si usted alguna vez ha estado en esta situación, pero debe ser algo muy doloroso y molesto que aún nuestros enemigos, a pesar de que estemos enfermos, quieran destruirnos y desean el mal y que nuestro nombre desaparezca. Pasamos ahora al versículo 9 de esta segunda parte. Vemos en este versículo 9 lo siguiente: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David menciona la traición más profunda y dolorosa que tal vez uno pueda enfrentar, la de un amigo cercano, alguien en quien David confiaba y con quien compartía intimidad, con quien comía a la mesa. Ese lo traicionó cuando más lo necesitaba. Él está enfermo, él está en cama, está a punto de morir y lo traicionó cuando más lo necesitaba. La expresión levantó contra mí su calcañar es una metáfora que utiliza la figura de un caballo que patea a su amo. Implica una profunda ingratitud y deslealtad, especialmente después de haber compartido momentos de amistad o confianza como comer juntos. Eso fue lo que experimenta David con esta traición. Esta es una realidad que debemos estar dispuestos a enfrentar, amados hermanos. La palabra de Dios nos enseña aquí que muchas veces cuando una persona está en crisis, aún el amigo en quien más confiamos y a quien hemos ayudado puede volverse en nuestra contra y traicionarnos y causarnos un profundo mal y un profundo dolor, convirtiéndose en uno de los peores sufrimientos morales de nuestra vida, vernos traicionados por las personas en las que más confiábamos. Será tan dolorosa la traición de un amigo que Jesús vio en esta experiencia del salmista una prefiguración profética de su propia experiencia de la traición que experimentó con Judas, uno de los 12 de los discípulos que él había escogido.
Por eso en Juan capítulo 13, versículo 18, leemos las siguientes palabras. Juan 13, 18. Dice el Señor Jesús: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañal. El Señor está citando aquí este salmo en el Nuevo Testamento para referirse a Judas como uno de sus 12, que era amigo, que conocía a Cristo, que había estado con él y que comía a la mesa. De un momento a otro levantó su calcañal y lo traicionó y lo entregó en manos de sus enemigos. El Señor sufrió por esta traición y por este dolor. En el Salmo 55 también leemos en los versículos 12 al 14 las siguientes palabras. Salmo 55, versículos 12 al 14. Dice: ¿por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí el salmista está mencionando la traición de alguien quien con él andaba y estaban y compartían las cosas y comunicaban dulcemente los secretos de la casa de Dios. Ese hombre se levantó contra él y lo traicionó. Hermanos, cuán doloroso es la traición, no solamente de un amigo, sino tal vez de un esposo que traiciona a su esposa yéndose con otra y la abandona, olvidando todo el tiempo que estuvo con él. La traición es una de las cosas más dolorosas y más frustrantes en la vida. La palabra de Dios aquí nos lo está manifestando. Que David experimentó la traición y el dolor de sus más cercanos, como también el Señor Jesucristo. Y nosotros no estamos exentos de una traición de alguien en quien confiamos y en quien hemos puesto alguna intimidad o alguna confianza. Nos ha dado la espalda y nos ha traicionado. Habiendo considerado entonces, hermanos, nuestro segundo encabezado, ahora, en conclusión, podemos aprender de este segundo punto que el sufrimiento por la enfermedad es una realidad que tarde o temprano enfrentamos, como también el sufrimiento por el aborrecimiento y la calumnia por parte de nuestros enemigos, al igual que la dolorosa experiencia de la traición de alguno de nuestros amigos, hermanos o familiares más cercanos. La palabra de Dios nos prepara para todas esas cosas, para todos esos episodios que tal vez un día tengamos que enfrentar. Así que, hermanos, atesoremos esta verdad y guardémosla en nuestro corazón para que cuando estemos enfrentándola podamos acudir a Dios en busca de consuelo y alivio, leer su palabra y encontrar aliento y dirección en los momentos de dificultad. Entonces, habiendo considerado nuestro segundo encabezado, ahora consideremos el tercer punto: la confianza inquebrantable en Dios. Versículos 10 al 13 del Salmo 41. Dice así: la confianza inquebrantable en Dios. 10 al 13. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué maravillosas palabras con las que cierra este Salmo 41. Vemos en esta última parte del Salmo 41
que a pesar del dolor y la traición, David no se rinde a la desesperación. Su fe en Dios permanece firme, permanece intacta, se aferra a Dios. Así tú y yo debemos hacerlo. En los momentos de dificultad, en lugar de renegar, aferrémonos con más fuerza a nuestro Dios, porque Él no nos desamparará ni nos dejará. Por eso el verso 10 dice: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y levántame para que yo les dé su merecido. David clama al Señor y le pide que tenga misericordia de él y que lo levante para que les dé su merecido. David clama a Dios por misericordia y restauración en este texto. No busca venganza personal, sino que confía en que Dios vindicará su nombre y dará la fuerza a este ser, a este hombre, a este hijo de Dios para enfrentar a sus enemigos. Dará su merecido, dice ahí, daré su merecido a mis enemigos. Aquí puede interpretarse esta palabra como que se les demostrará que Dios está con David y no se saldrán con la suya. David no está hablando aquí de una venganza personal. Dios está con él y él quiere que Dios muestre a sus enemigos que él no lo ha abandonado y que ellos no se saldrán con la suya por haberle hecho mal. En el versículo 11 leemos: en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se alegre ni se huelgue de mí. Lo que David quiere comunicar en este verso número 11 es que Dios lo ayudará, y la prueba de que así será es que el enemigo no triunfará sobre él, no se burlará. En razón de esto podemos ver que la prueba del agrado de Dios no es la ausencia de problemas, sino la incapacidad del enemigo de triunfar sobre el creyente. Noten lo que dice el texto nuevamente: en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se alegre de mí. David dice que él va a conocer que él le ha agradado a Dios cuando vea que sus enemigos no se alegran de él, que no triunfan sobre él. En razón de esto podemos ver que la prueba del agrado de Dios no es la ausencia de problemas, como les dije, sino la incapacidad del enemigo nuestro de triunfar sobre el creyente. En el mundo tendemos siempre aflicciones, siempre enfrentaremos situaciones difíciles, amados hermanos. ¿Qué debemos hacer? Confiar, porque así como Cristo venció al mundo, nosotros también venceremos al mundo. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el versículo 12 continúa diciendo: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has puesto delante de ti para siempre. Vuelvo a leerlo. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has puesto delante de ti para siempre. Vemos en este versículo algo muy importante. Y es que a pesar de sus pecados reconocidos en el versículo 4, como ya lo vimos, David confía en que Dios lo ha sostenido en su integridad de corazón. Es decir, en su deseo genuino de servir a Dios. Y lo ha puesto en una relación íntima y eterna con Él. Lean nuevamente el texto, mire: en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has puesto delante de ti para siempre. Es una relación íntima y eterna con Él. La integridad aquí no significa perfección o sin pecado, sino una vida caracterizada por la sinceridad y la fidelidad a Dios a pesar de sus debilidades. Cuando hablamos de integridad, no estamos diciendo que el hombre nunca peque, porque en este mundo siempre de una manera o de otra vamos a pecar. La integridad aquí significa perfección
pero con caídas. Una vida caracterizada por la sinceridad y la fidelidad a Dios a pesar de nuestras debilidades. Que Dios nos dé su gracia para poder actuar de esta manera. Que si caemos nos levantamos e íntegramente reconocemos nuestro pecado, pedimos perdón y nos apartamos de él y continuamos la meta, el camino que él nos ha trazado. Y continúa diciendo el versículo 13, que es el último versículo del Salmo 41. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo concluye con una doxología. Una doxología es una expresión de alabanza y bendición a Dios. Vemos aquí, en este último verso, algo digno de imitar, hermanos. Y es que David, a pesar de sus tribulaciones, reconoce la grandeza, el señorío y la fidelidad eterna de Dios. Dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una maravillosa bendición litúrgica que cierra el primer libro de los Salmos. Como dice también en el cierre del segundo libro, en el Salmo 72, versículos 18 al 19. Vean lo que dice. Salmo 72, 18 al 19. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Hermanos queridos, como su pueblo y sus criaturas hechas a su imagen y semejanza, como criaturas redimidas por la sangre del Cordero, nuestros labios deben expresar bendiciones y alabanzas a nuestro Creador por siempre. Que cada día nuestros labios bendigan a Dios y lo exalten, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra y de todo honor. Aquí el salmista lo alaba y lo glorifica porque Él lo ha guardado en las pruebas y en las dificultades, en la traición y en la adversidad. Y si tú y yo confiamos en Dios, Dios nos fortalecerá, Dios nos guardará y nos ayudará en medio de la aflicción, la prueba y la traición. Pero también el Salmo nos dice que nos da una bienaventuranza gloriosa a aquellos que son misericordiosos y compasivos para con el pobre y necesitado. Seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo en su misericordia. Él es nuestro ejemplo de servicio, bondad y misericordia para con el necesitado. Él nos socorrió a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida. Hablemos del Evangelio. Proclamemos la verdad de Jesucristo. Digámosle al familiar, al amigo, al vecino, que en Jesucristo hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Que si confiamos en Él, no nos perderemos, sino que tendremos el perdón de nuestros pecados, la comunión con Dios y la vida eterna. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les haya hablado a su corazón, queridos hermanos. Que Dios les haya permitido entender lo que hoy vimos en este salmo tan glorioso y tan maravilloso que nos anima y nos da fuerzas, porque hay una realidad de bendición en este salmo, una realidad de sufrimiento, una realidad de traición, pero una realidad también de eternidad y de comunión con Dios por siempre. Gloria
a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque al leerla, al escudriñarla, somos animados, somos consolados y fortalecidos en nuestra fe para gloria de su santo nombre. Dios les bendiga, amados hermanos, vamos a orar. Padre bueno, te bendigo y te doy gracias en esta hora de la noche por haberme permitido exponer este Salmo 41. Gracias por enseñarnos y estimularnos a ser misericordiosos y compasivos para con el pobre, porque a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que hiciere se lo devolverá. Gracias, Señor, por enseñarnos esta verdad gloriosa, por prometernos estas 6 bendiciones al ser misericordiosos y compasivos para con el necesitado. Gracias, Señor, por ayudarnos en medio de la dificultad, en medio de la persecución y de la prueba que vienen por nuestros enemigos. Oramos hoy, Señor, consueles a aquellos familiares de los hermanos que fueron asesinados en el San José del Guaviare por predicar el Evangelio. Te pido que los consueles y les den la gracia, Señor, y les permita entender que murieron por la causa más gloriosa y preciosa, la causa del Evangelio de Cristo. Hoy, Padre Santo, colocamos nuestra vida en tus manos y te rogamos que nos dé la fuerza y el valor para seguir adelante predicando tu palabra y anunciando el único medio de salvación que nos fue dado, Cristo Jesús, el Santo Hijo de Dios, que extendió sus manos en la cruz y pagó la deuda de nuestros pecados para que tuviésemos el perdón de ellos y la vida eterna por su muerte y resurrección. Te alabo y te bendigo, Señor, y coloco a cada uno de mis hermanos y hermanas en tus santas manos y te ruego que los consueles y los fortalezcas y los guíes cada día por la senda que tú nos has trazado. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén y amén. Una feliz noche para todos y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.